audiencia, reciban nuestros cordiales saludos. Una jornada más en Impacto. Y hoy vamos a hablar sobre nuestro sistema educativo. Vamos a hacer un pequeño análisis sobre esas pequeñas dificultades que ya viene arrastrando nuestro sistema educativo, ese bajo rendimiento a nivel académico, y también vamos a hablar un poco sobre la selectividad y sus resultados. Bueno, en la jornada de hoy están con nosotros, y ya conocen a nuestros acostumbrados invitados analistas. Está don Juan Mitoa, está también Rubén de Mesa, y tenemos a Lorenzo Manzao, que es nuevo. Lorenzo, es un placer tenerle con nosotros. Gracias. Sí. Bienvenido al equipo. Gracias. Bueno, chicos, empezamos con una nueva jornada. Bien, antes de... ¿Cómo va todo? Bueno, por una parte la cosa va bien, porque después de tomar las vacaciones con los chicos, estamos relajados en casa, meditando un poco, porque de aquí a un mes y medio comenzaremos con las pruebas de la recuperación. Ya. Sí. Bueno, el tema que nos congrega hoy es sobre nuestro sistema educativo. Hay un dicho en nuestra sociedad y es muy popular, donde dicen que los niños de ahora ya no estudian. Así es. No sé qué les parece antes de entrar en el tema. Bueno, por una parte, o antes de tocar el meollo del tema, deberíamos meditar un poco lo que tenemos que entender sobre la decisión de educación y el sistema que tiene que tocar con la sociedad nuestra, porque el sistema educativo de Guinea tiene una separación muy abismal con el sistema educativo de otro país, pero ya veremos qué se puede analizar, lo que se puede criticar y lo que se puede recomendar. Sí, hombre, sobre el dicho de los niños de ahora no estudian, yo creo que por cada generación se ve la misma crítica sobre el siguiente. Los que dicen a los de ahora que los niños de ahora no estudian, los que estudiaron antes de ellos, ahora también les decían que los niños de ahora no estudian. Entonces es un dicho coloquial, no en todo grosso modo no significa que sea cierto. Eso es situacional, es momentáneo y es por generación. Es un dicho que se dice por el barrio, pero no es que sea así, evidentemente. Manzao. Yo creo que los dichos siempre son dichos, que nunca llegan a las realidades. El análisis de un dicho se debe concretizar con la realidad que puede presentar en un futuro generacional. Así es. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre, primeramente, las razones que creen ustedes que pueden haber conllevado al bajo rendimiento escolar que se registra actualmente en nuestro sistema educativo. Vale, muchas veces se toma como principio los resultados de la selectividad. Desde ahí muchas veces se mira y se llega a la conclusión de que la educación ha bajado de calidad. Entonces, hace un mes atrás, en mayo, el primer ministro del gobierno se reunió con los miembros de la educación. Estaba el ministro y luego también el director de la universidad, donde les preguntaba sobre ese bajo rendimiento. Hubo algunas puntualizaciones. Por ejemplo, el rector magnífico habló sobre, si no me equivoco, habló sobre la posibilidad de incentivar al profesorado, a los docentes, que es importante, y otros puntos más, pero me gustaría que comencemos ahí. ¿Creen que es necesario? ¿Hace falta incentivar a los docentes en nuestro sistema educativo como para mejorar nuestro sistema educativo? Bueno, cualquiera puede comenzar dando su punto de vista. Bueno, Nilo, por decir algo, en principio cuando se determina el valor de algo es porque se mira ciertos aspectos para poder llegar a la conclusión de que en Guinea o los centros educativos o el sistema educativo de Guinea está por debajo del nivel. Es importante para determinar eso, para dar esa tesis, por ejemplo, esa hipótesis, es importante saber a partir de qué factor lo medimos y si este factor evidentemente determina la veracidad de lo que se dice. Por el que
si determinamos por el examen de la selectividad, que miremos el valor del estudiante de Guinea Ecuatorial por el examen de la selectividad, es mi opinión, humildemente pienso que estaríamos errando, ¿vale? Porque claro que en la selectividad hay muchos factores que influyen a la hora de realizar el examen. Entonces, si un alumno, por ejemplo, conozco casos de gente que han sido muy buenos en clase, pero en la selectividad quitan menos nota. Como en los exámenes ordinarios. Sí, los eso siempre sucede. Cuando alguien escucha sobre un examen se asusta. Sí, entonces si se tiene que decir como remedio, digamos que tomamos el ejemplo que has dicho, que como remedio incentivar a los profesores en base a que la educación tiene menos nivel por el examen de la selectividad, yo no pienso que puede ser una buena solución desde mi perspectiva, porque el profesor que trabaja en la selectividad, ¿vale?, el que determina la nota de la selectividad, igual no es el profesor que viene educando a los niños desde la base. Entonces tendríamos que mirar bien dónde está el problema. Normalmente yo creo que cuando se estaba hablando sobre el caso, la culpa la echan a los niveles de, digamos, secundaria y ESBA y batch. Digo ESBA y batch. Son los niveles donde, es decir, que los chicos traen muy baja o sea, calidad educativa en esos niveles, por eso en la selectividad no alcanzan los resultados. Sí, por eso mismo responde a lo que hemos iniciado, la cuestión que hemos iniciado. Si se tiene que incentivar a los profesores, tendremos que tener en cuenta qué profesores, para arreglar qué problema. Sí, los profesores de esos niveles. Si el problema es arreglar el sistema educativo de Guinea, puede ser una de las vías, cuando hemos determinado que igual dentro de por falta de incentivación los profesores no trabajan con amor, ¿entiendes? Entonces, por falta de incentivación o por lo que cobran los profesores, si no es suficiente para ellos, creo que si se les incentiva podrían dar más de su parte. Partiendo de ahí, yo pienso que tiene sentido. Bien, yo no quiero empezar desde ese punto de vista. Yo quiero retroceder un poco en la década de 80, y antes de desembocar de lo que el compañero está aludiendo. Yo me acuerdo cuando, bueno, en mi tiempo, y con la experiencia de mis tíos, yo me acuerdo que cuando hablamos de la educación en el marco sociológico, la educación parte del seno familiar. ¿Me entiendes, no? ¿Y qué es lo que se adquiere en las escuelas? Es la formación. No sé si me vas cogiendo. Es decir, ¿qué es lo que obtenemos de la educación? Valores culturales. Por eso en la década de 80 había una asignatura que se llama educación cívico-social. Es decir, el padre educa en casa. Lo mismo conocimiento se adquiere en la iglesia y un poco de algunos profesores. Por eso, cuando un profesor viene a impartir las clases, antes de saber las matemáticas, geografía, empieza con esa asignatura que se llama educación cívico-social, dominando los valores. Es decir, la educación netamente se adquiere en casa, con la colaboración de la iglesia y también con las escuelas. ¿Y qué es lo que adquirimos en las escuelas? La formación. Ahora bien, cuando tocamos los resultados de la selectividad, deberíamos empezar, como han dicho, que se tiene que incentivar a los docentes, porque hay un dicho que dice: el saco no puede levantar sin que no hay nada dentro. También tenemos que mirar que cuando te atravesas en un lugar te caes, no mires dónde te ha caído, hay que mirar dónde estás. Tropezaron. Entonces, si miramos en el marco de primero de batch y segundo de batch, tenemos que mirar de dónde el niño de dónde procede en la primaria o incluso en preescolar. Y ahí tenemos que partir esa ecuación. Si llegan a incentivar a los de últimos cursos, que es primero y segundo de batch, ¿qué es lo que va a criticar los que han tenido esos niños en la primaria? No sé si me equivoco. A ver, sí. Yo creo, bueno, el caso de la incentivación en el sector educativo es importante y puede ser motivante, pero no creo que podría ser la base de la solución. No podría ser la base de la solución, y peor, si esta incentivación se determina por un grado, sería peor. Porque este profesor que cobra tales miles y esta maestra que no cobra tales miles, habría una diferencia, y esta estaría disgustada a sí mismo como lo estaba el profesor antes de esta incentivación. Yo creo que hay muchos parámetros que deben mirar.
En mi opinión, yo creo que desde cuando se rompe la relación coordinativa entre familia, alumno y escuela, siempre habrá bajo rendimiento. Esas relaciones que nosotros estábamos tratando de encajar, que al final no se ha llegado a encajar o que no se está llegando a encajar, es el problema de fondo, partiendo del bajo del rendimiento que se puede hablar. Porque desde el punto de vista que el mismo padre no valora lo que es la formación, no puede dar esos atributos a su hijo. Sí. Lo mismo, el hijo cuando llega en la escuela no puede vencer los reconocimientos, o sea, las recomendaciones que son formativas que le dan sus profesores. Porque lo tomará de una forma u otra con apéndices negativos. Desde luego. Sí, Nelo, quiero volver a subrayar algo. No sé si igual voy a ir al punto siguiente antes de no me gustaría que pases al punto siguiente. Pero solo es una observación que quiero hacer. Mira, hay algo que yo, por ejemplo, he conversado con algunas personas sobre este punto de la incentivación al cuadro de docentes, a la docencia. Ahora, muchos piensan que esto podría ayudar, por ejemplo, para acabar con el tema de vender notas a los alumnos, porque obviamente si el profesor o el maestro cobra algo para poder llegar al final del mes, entonces podrían finalizar con este punto. El otro tema es el tema de, últimamente se ha registrado en nuestra sociedad el tema de las graduaciones, que parece que ya es un negocio montado y mucha gente piensa que también se ha llegado a ese punto porque no sé, el cuadro profesorado no, la docencia no está encontrando salida. Bueno, la realidad está ahí. La docencia, los centros educativos, en principio son empresas. Sí. Algunos son centros privados, son empresas privadas. Tienen su política de cómo hacer dinero. Ahora, siempre y cuando ya empieza a mermar la imagen pública o pasar factura al pueblo, se convierte en un problema político donde el gobierno tiene que intervenir y tomar medidas. Eso yo pienso que es un tema un poco más, es importante, pero no está muy relacionado a la realidad de lo que vamos a abordar, que es el bajo rendimiento de la educación en Guinea Ecuatorial. Yo he hecho alusión a eso porque yo quiero señalar, yo sigo señalando que los parámetros por los que determinamos si existe o no un bajo rendimiento son muy importantes. Por ejemplo, yo entiendo que una persona que ha hecho bachillerato, una persona que ha aprobado todos los cursos o todos los trimestres, desde primero de bach hasta preu, si suspende la selectividad, no se le puede considerar un alumno mediocre. ¿El problema cuál es? El problema surge cuando el único remedio que ponemos para evaluar el sistema de formación de nuestros educativos o de nuestros educados es la selectividad. La selectividad para mí no determina el grado de conocimiento que ha adquirido un alumno, porque la selectividad es situacional y para llevar a cabo un examen de selectividad abarca muchos estados. A nivel psicológico existe una presión, a nivel de lo que son los repasos existe más retención que comprensión. Entonces, a nivel físico existen situaciones físicas con las que cuando tú vas a hacer el examen, si no estás bien en buenas condiciones, tiendes a suspender. Yo pienso que si intentemos implementar unos mecanismos un poco diferentes, podremos llegar a determinar en sí si es cierto que existe bajo rendimiento o no. Desde tu punto de vista, ¿qué crees? ¿Hay bajo rendimiento o no lo hay? Como ciudadano y como la oportunidad que he tenido para impartir, yo creo que hay algunos centros que no están a la altura. No puedo generalizarlo por la selectividad. Por eso si empezamos a desglosar, puedo decirte que los centros privados tienen más educación, buena calidad de educación que los centros públicos. Entonces esos dos no les puedes dejar los dos juntos en la misma selectividad. Obviamente va a suspender más los números en el centro público. ¿Entiendes? Entonces son varios factores que tenemos que analizar. Pero al fin y al cabo volvemos a llegar en el tema de la selectividad. Sí, pero para argumentar de que no es el parámetro único por lo que tenemos que medirlo. Y si es lo único que utilizamos aquí, partiendo de esto estaríamos mal. Bueno, claro que sí, que no debe ser el único parámetro para nivelar a nuestros discentes.
pero regularmente es el que tenemos y tenemos que aceptarlo. Subrayando lo que usted acaba de decir sobre la conversación que ha tenido con algunos docentes que hablan de el tráfico de notas. Yo creo que, como estamos hablando de incentivación, yo creo que la incentivación no puede resolver este problema ni está relacionado con este problema, sino es la falta de personalidad que tienen estos personajes que realizan tales hechos. Porque tú puedes, el hombre es ambicioso por naturaleza. Desde luego. Te dan 100 millones, hoy tienes 200 mañana. Lo que quiere decir que nos incentivan hoy. Mañana Dentro de este 200.000 ejemplos que nos han dado, voy a necesitar 10.000 que el alumno me viene a dar por falta de personalidad. Así es. La incentivación en sí es buena. Obviamente para cualquier persona que está trabajando y ayuda a la competencia. Si hablamos de competencia, sería en sí una competencia viva y mejor. Que entenderá que con esta incentivación esperaremos que los profesores den más de su parte para aquellos centros donde los profesores, por ejemplo, no cumplen el programa porque el profesor tiene que ir a hacer alguno que otro destajo. Entonces es normal y necesario que se incentive, es una buena visión, ¿me entiendes o no? Pero para solucionar el problema que tenemos, como lo dice el compañero, ahí es donde está la duda. Porque a no ser que si hemos determinado que el hecho de que los niños suspendan es porque los profesores no cobran mucho. Yo creo que no es el caso. Bien, secundar un poco sobre el tema de la incentivación. También voy a aparecer otro factor psicológico. A mí me gusta hablar algunas cosas que tienen relación con mis funciones. Pero ahora bien, si miramos la década de 80, tal como he dicho, ¿cuánto cobraban los docentes? Pero había una educación que con la gente van antes se llamaba madurez, ¿no? Cuando se va a la madurez, al menos hay buenos resultados. Pero esa gente, ¿cuánto cobraban? No sé si 90.000 o 80.000. Muchos no llegaban a 90. Justamente, pero al menos había un buen impacto de los resultados. Y ahora, después de 20 años, esa gente está oscilando a un porcentaje de 200.000, pero sí, la cosa sigue tambaleando. Ahora bien, ¿por qué lo digo? También tenemos que tocar la psicología de esos niños. Si miramos en la sociedad familiar nuestra, hay algunos niños, más de 70%, que no viven justamente con sus padres biológicos, viven con sus padres políticos. Es decir, mi primo que vive en Malabo, le llamaré para que al menos se pueda cuidar a mi sobrino para que esté ahí. ¿Y qué es lo que le va a cubricar? Le va a cubricar la alimentación, la habitación, pero otros factores que le protegen, no. El niño viene a clase, echa la mochila y va a lo suyo. Nadie sabe si se alimenta bien, si está bien concentrado. Punto de familia, alumno y escuela. Justamente. También tenemos que no tenemos que atacar profundamente a los docentes. Yo creo que el mismo sistema LMD habla sobre educación integral. Sí, justamente. Por eso no tenemos que atacar profundamente a los docentes. También tenemos que estudiar la psicología que llevan los niños en su seno familiar. ¿Cómo viven? ¿Con quiénes viven? ¿Qué hacen después de clase? Porque yo sé que yo me acuerdo que cuando salgo de clase, las 6 a las 7, el niño que impartió a las 4 en punto le encuentro en un lugar dando el cigarrillo. ¿Qué pasa? Es porque no me quedo de otra. Pero mañana le voy a encontrar en clase. Que me diga que el docente imparte mal. También son factores que tenemos que tocar. Esos niños, ¿cómo viven? ¿Con quiénes viven? Vamos a continuar con el método de Descartes. Seguimos presentando los puntos que se cree que podrían estar conllevando a ese bajo rendimiento. Ya más tarde vais a dar vuestras sugerencias o algunas conclusiones. Otro de los puntos que se menciona es la falta de preparación en parte de los docentes. Dicen que la mayor parte de los docentes no están académicamente preparados. ¿Creen que eso sea posible? Bien, no le corto la palabra. Exhaustivamente, eso siempre ocurre en la enseñanza. Porque si miramos en la zona familiar, un señor que no tiene hijos en casa, yo no sé si sabré aconsejar a los niños.
un docente que imparte las clases en la pizarra, si no haya pasado por la pedagogía, o es un psicólogo, es un sociólogo, es un pedagogo, no sé si lo puede hacer bien más que el que ha pasado en el curso de la docencia, porque los hay que imparten las clases ni son psicólogos, ni son sociólogos, ni son pedagogos, pero están en la pizarra. También puede mermar, no sé. Madre mía, Rubén, Sí, por favor. a ver, yo lo digo como sociólogo. Lo digo como sociólogo porque hay cosas que hacemos en Ende, pero exóticamente sale mal. Me van a pagar, cumplo, y me voy a mi casa. Sí, no sé si es que yo no regalo a nadie porque hablo lo que hay. Entiendo esta parte, pero lo que creo que esta parte yo creo que debe ser o es una crisis vocacional. Hay un refrán en español que dice: muchos pasan por la universidad, no pasan por ellos. Sí. Hay gente que tiene un título sacado del profesorado, pero académicamente desempeñando como profesor es cero. De hecho, yo apuntaría por la crisis vocacional, que es mínimamente lo que está ocurriendo. La crisis vocacional. Falta de vocación. Exactamente. Pero se llama Sogo. Yo quiero añadir una cosa, un poco a las líneas que dice el compañero. Bueno, en principio hay una cosa graciosa en nuestro país, que se pone un control y se cumple todos los procesos de reclutamiento cuando se llevan los expedientes en una empresa, a diferencia de cuando se hace en los centros educativos. Pues vas a ver que los procesos de reclutamiento no son iguales en los centros como en las empresas. ¿Entiendes? Esto tiende a llegar a que tengamos la posibilidad de reclutar a gente que no son cualificadas. Evidentemente, como dice el compañero, alguna gente puede poseer título y no tener esa habilidad para poder impartir, ¿vale? Y esto, ¿cómo lo vamos a saber? Si usted, y lo que yo estoy seguro es que si usted pasa por un proceso de reclutamiento eficaz y eficiente y de manera real, el encargado al respecto puede darse cuenta. Pero también es importante señalar un punto que estamos olvidando. En todas las empresas hay lo que se llama seguimiento del personal o seguimiento del curso, del proceso de producción. Pero desgraciadamente en los centros educativos, bueno, no sé, hay que ver si hay, porque también debe existir una estructura que se encarga de hacer el seguimiento a los profesores para saber si tal profesor o tal centro ha llegado con la consecución del objetivo trazado por el ministerio. Pero si carecemos de esa estructura, es posible que aunque un técnico, uno que haya estudiado pedagogía, venga a impartir y no termine el tema porque tiene que ir a trabajar en otro lugar. Porque lo digo, bueno, como decía que es una relación de factores, lo digo porque cuando yo mismo estoy en la pizarra, yo veo que un docente trabaja, madre mía, un niño duerme en la sala, en vez de preguntar qué ha pasado, vete fuera. No es la conclusión, ni la resolución. La niña viene a clase muy tarde, o ha pasado, vete fuera, tú no entras. Pero eso nos dice la psicología. Y llama a la niña, le pregunta, ¿qué ha pasado? Vas a encontrar la verdad. Hay una descompensación en la sala entre alumnos. En vez de llamar a la persona de decoro, o le entras en su interior, ya castigas. No tomo mi clase, pero por eso está fuera de la pedagogía. No sé si me... A ver, por favor. Los hay que comportan de esa manera. Y eso nos dice la pedagogía psicológica. Sí, por eso... Porque hablamos de educación. Al principio he tocado un punto en el caso de los incentivos, que es lo que decía de personalidad. La personalidad viene relacionada con la vocación, que es la que determina la identidad y la esencia de lo que se está interpretando. Realmente el que está haciendo algo con el corazón y con amor se interesa en esto que está haciendo en todos los parámetros. Estoy hablando, yo no soy docente ni pedagogo, yo soy docente, pero no soy pedagogo de carrera. Pero mínimamente como docente, todas esas características me las cumplo cuando estoy en el aula de clase. Si el alumno duerme en tu clase, ¿de qué sirves como profesor? ¿Qué has venido a hacer? ¿Sí?
has venido a hacer? Y otros, quédate en casa. Por eso hablo de vocación. Y otros no son como... De hecho, hablo de vocación. No son como su persona. Ahora ya lo que dijo, no le corto, lo que dijo el sociólogo Max Weber, que cuando nosotros optamos de las carreras, debemos medir nuestro comportamiento. Quizás la forma, tu comportamiento se coordina con tu carrera. A veces uno opta de ser, ¿qué digo yo? De ser médico, pero íntegramente no lo es. Le encuentras en un lugar público para atender a la gente. Empieza a ponerte nervioso con los pacientes. Ahí está. A ver. Pero vamos a ver, esto es... La gente no puede... Hay sociedades donde las carreras no pueden ser elegidas por vocación. No, lo digo en aspecto sociológico. En el sentido de que, aunque fuese la pedagogía, como fuese el pastorado, el sacerdocio, o como puede ser derecho y demás, los trabajos, la gente busca los trabajos con las ofertas de empleo que hay en el mercado, ¿me entiendes? Esto puede hacer que, aunque yo no quiera ser profesor, si en el mercado laboral hay más ofertas de trabajo como profesor, puedo ser docente porque necesito dinero y alimentar a la familia. ¿Y qué tipo de docente? Pero bien, lo que sí tenemos que tener en cuenta, y un factor que tenemos que tener con mucha seriedad, es que hay falta de seguimiento, hay falta de control, porque se trata de profesionalidad. Un profesional que estés por vocación o no, cuando tú eres profesional, tú cumples con tu programa escolar, tú cumples con los requisitos, pero ¿cuándo puedo no cumplir con eso? Cuando no existe un control en el área laboral mío. Por eso le he hecho alusión aquí. A mí me resulta curioso, pero la educación es uno de los sectores donde no se hace auditoría, no se hace, ¿me entiendes? No. Pues también se debería implementar esas cosas y así ver esos defectos, que ese no es profesional, y quitarle cuanto antes. Juan, por eso este cumplimiento enmarca en los parámetros de la vocación. Nadie puede hacer algo bien con lo mucho que tengas al 100% exigencias que si tú mismo no lo quieres hacer. Hombre, tú lo vas a hacer por dinero, no es que lo quieras hacer por dinero. Ahí está, vamos llegando a la debilidad que tiene nuestro sector educativo, el problema del dinero. Por eso hemos hablado de incentivos. El tema de los incentivos. No se puede esperar que cuando haya muchos o mejores salarios es cuando se va a mejorar el sistema educativo, ¿no? Efectivamente, no es, a eso no. No, igual no me has entendido bien. No lo estoy diciendo. No con eso se va a mejorar. Sí. Pero te estaba señalando que actualmente las carreras no pueden ser elegidas por vocación o por sentimiento, en gran medida por las sociedades. Hay, por ejemplo, hay familias que cuando... hay gente que ha nacido en una buena familia cómoda, que tiene medios, ¿me entiendes? Si se puede decir así, inclusive, que no necesita estudiar mucho en base a lo que tenemos como estudio, porque nosotros los pobres nos han dicho, estudia para ser persona el día de mañana, haciendo alusión a ser persona, a trabajar y tener un buen puesto de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con los que han nacido en buenas condiciones? ¿Me entiendes? Pero parte de ahí entra lo que te llamo la responsabilidad y falta de control. La gente, aun teniendo vocación o sin tener vocación, cuando estás en un entorno con exigencias, o cumples o sales fuera. Por eso te estoy felicitando lo que el gobierno está haciendo en otros sectores. Lo felicito y lo veo bien. ¿Usted cree que toda la gente que son economistas quieren ser economistas, los que son directores quieren ser directores en los departamentos ministeriales donde son directores? No. Pero están ahí por una necesidad, que es emplearse. Ahora, cuando están trabajando, se exige unos ciertos requisitos para estar ahí, tanto que si no los cumples, si no puedes hacerlo, si no puedes poner al Estado, por ejemplo, tal cantidad de dinero que hemos hecho para la programación anual, no estás rendiendo y se va a investigar por qué no has rendido, si es más fraudulenta o no. Y lo mismo tienen que implementar en la educación. Nuestra educación está como estás tocando mucho el punto de la programación, es otro de los puntos que también se ha señalado sobre este bajo rendimiento. Es decir, muchos piensan que el hecho de que no se esté cumpliendo con la programación, eso también puede llevar a este problema que estamos hablando. Ahora, ¿cuáles son las cosas que la gente señala? Como digo, mantuve conversaciones y mucha gente no quiere salir a la tele para hablar sobre estos temas, pero bueno, yo he preferido venir a presentarlo aquí para que podamos ver. Una de las cosas que dicen es que hay fallos en la implementación del nuevo sistema LMD.
donde dicen, señalan, por ejemplo, el sistema LMD es algo similar, es muy similar al sistema español, donde, por ejemplo, en el nivel secundario tenemos ESBA, en España es ESO. Eso. Ajá. Entonces, pero ellos dicen, en la ESO, por ejemplo, un curso, ¿cómo lo explicaron? Dijeron, en la ESO, por ejemplo, un día lectivo, una jornada lectiva dura mínimamente 7 horas. Sin embargo, en nuestro sistema ESBA, una jornada lectiva dura 5 horas. 5 o 6. 5 o 6 en algunos colegios. Sin embargo, vas a encontrar material didáctico, algunos libros que tienen temarios muy extensos y con la dificultad de cumplirlo. Y también hay asignaturas donde el profesor puede comparecer en la sala, puede ser 2 veces a la semana, es decir, imparte clase 2 veces, tiene 2 horas a la semana. Ahora, ¿cómo se cumple con esa programación? Por eso también tocaban el tema, no sé cómo les parece. Yo creo que esto se acerca mucho más lo que acaba de decir Juan en las exigencias. Todos los centros, como lo ha dicho, son empresas, sean públicas o privadas, Sí. son empresas. De tal forma que cualquier institución, o mejor dicho, son instituciones, cualquier institución debe tener un organigrama y una jerarquía dentro de este organigrama. Y cada cual debe conocer cuáles son sus competencias. Sí. Existe unos departamentos pedagógicos dentro del organigrama de la organización de una institución en la directiva. Departamentos pedagógicos. Los departamentos pedagógicos son una brecha o un apoyo a la jefatura de estudios y son los responsables de seguir, exigir y controlar a los profesores cualquier trabajo que están haciendo en el aula. La clase a impartir por día, la programación, el modelo de clase y qué capacidad de transmisión da a sus discentes y qué adquieren esos discentes. De hecho, para que se regule un aspecto de ese tipo, se debe estar haciendo unos exámenes de nivelación. 1, 2, ha de haber gente especializada para adiestrar a esos docentes. Bien, Mansogo, está bien. Solo volver a tocar un poco o secundar otro factor de compañero. Diseñar programación. Como no soy la persona adecuada, no soy del ministerio, pero vamos a tocar un poco. Diseñar programación, ¿de dónde parte? ¿Del centro o del ministerio tutor? ¿Quién tiene que diseñar la programación? ¿Inspector de educación para los centros o los centros, cada uno lo hace de su antojo? A ver, Para que haya coordinación. Porque, por ejemplo, Rema lo hace de su manera, Carlos lo haga a su manera y no sé qué a su antojo. Pero ¿quién tiene que diseñar eso? ¿El padre hacia los hijos o los hijos hacia el padre? existe lo que se llama existe lo que se llama currículo escolar y existe lo que se llama programación didáctica. Existe a su vez lo que se llama clase, preparación de la clase. Ahora, lo genérico que prepara el ministerio es el currículo. Quiere decir, matemáticas tiene 12 temas. Tema 1 tal, tema 2 tal, tema 3 tal, tema 4 tal. Con sus objetivos. Con sus objetivos y su contenido. Sí. Es lo que diseña el ministerio. Sí. El ministerio lo reparte a todos los centros, sean privados como públicos. Justamente. Ahora bien, ¿quién prepara la programación? El departamento pedagógico del centro X, Así es. con sus profesionales, acorde a lo que ha instituido el ministerio. El ministerio. Dentro de esta programación ya existe un contenido y el número de temas por materia. Esta programación, ¿en qué se va a basar? Primero, en una orden ministerial
decretada por el ministerio por el curso escolar que se viene a trabajar, porque la programación se tiene que sacar antes del comienzo. De tal forma que sabemos que las clases empiezan el día 15 de septiembre y terminan el 30 de junio. Existen fiestas el 12 de octubre, el 8 de diciembre, el tal. Esos datos son impactantes e importantes asimismo a la hora de elaborar una programación. El profesor ya sabe que Matemáticas 1, su primer tema es números. Números racionales y números complejos. A modo de ejemplo, tiene 8 apartados. En el primer trimestre yo tengo 6 semanas, ejemplo. Y en el primer trimestre debo dar 4 temas. De tus 4 temas, secciona el tiempo que ves pertinente que se puede impartir el temario que tienes para acorde a ese trimestre. Desde luego. Desde ahí, el centro, después de haber elaborado este programa, lo que debe hacer el centro es intercambiarlo con el profesor contratado. Cuando te dan el horario de clase, te dan la programación didáctica. Sí. Esto es lo que queremos que hagas con nosotros. Durante el año. Firma el contrato. Así es. Si esto no se llega a elaborar, el profesor vendrá con sus propias intenciones, hará lo que le dé la gana y la cosa nunca irá bien. Sí. Juan, ¿quería decir algo? En principio, felicitar a las clases magistrales sobre la programación, como lo ha dicho el compañero. Es muy interesante y que se sepa, y es necesario que todo el mundo sepa, que tenga los conocimientos que da el compañero. Yo presumo que muchos los tienen, pero donde no presumo es si lo aplican, porque ahí es donde está el problema real. Ahí está. Ahí es donde está el problema real. Yo creo que hay gente en los departamentos en los centros educativos, en ese caso quiero hablar más de públicos, que tienen la programación. Mira, entras en una secretaria de un centro público y miras la programación, está muy bien tipificado. Pero el problema suele ser la manera para conseguir el objetivo trazado, las formas, ¿me entiendes? Y muy aparte de eso, también quiero señalar alguna cosa aquí, y lo he dicho al inicio, es importante que sepamos evaluar y medir los sistemas que adaptamos a nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque el sistema LMD, no digo que es malo, es buenísimo. En Europa lo aplican tal vez al 100%. Nosotros pienso que no aplicamos el sistema al 100%. Y luego también cada sistema que se implemente en un país tiene algunas lagunas, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo creo que el sistema LMD, no sé, me podéis corregir si me equivoco, es el que trajo esto de que se puede arrastrar materias. Sí. ¿Me entiendes, no? Sí. Pero desde mi punto de vista son cosas que hacen al niño ser bajo en el rendimiento escolar, relajarse. Porque yo recuerdo que, yo pienso que repetís esto de PEP por una materia. Entonces, cuando ya empezamos a implementar sistemas educativos, y no estudiar, hacer un estudio del público que tenemos en nuestra sociedad, es importante. Yo pienso que lo hacen, pero deberían hacerlo más. Y eso de arrastrar materias. Sí, luego, si dejas a un niño que pase de primaria sin saber hacer resta con llevadas, y le dejas que pase sin saber escribir correctamente en lengua, y le dices que bueno, como estamos en ese nuevo sistema educativo, puedes pasar con arrastre, y luego te lo ponen detrás del boletín, pasa con arrastre. Este señor que tú dejas pasar con arrastre, no le estamos ayudando, porque en el segundo o en el primero de ESBA donde va, no van a enseñarle más a hacer las sumas con llevadas, le van a dar el temario, como lo ha dicho bien el compañero, de primero de ESBA. Entonces, si no ha entendido, si no sabe hacer resta con llevadas en sexto, vienen matemáticas en primero de ESBA y empiezan a enseñarle multiplicación, sabemos que el que no sabe sumar y restar no puede hacer la multiplicación, ¿vale? Cuando esta persona va a seguir en lo sucesivo, va a estar arrastrando un cúmulo de conocimientos que tenía que haber conocido, ¿me
¿me entiendes? Tanto que cuando llegue en la selectividad le das integral, no podrá entender integral en PREU, nunca. Entonces son cosas que tenemos que ir mirando, a ver cómo podemos... Y es que una de las cosas del sistema educativo durante el curso, los cursos, es que cada curso es un nivel. Es un nivel. Es decir, las cosas se van complicando cada vez más. Yo preferiría que los exámenes de los alumnos de Guinea que les hagan una evaluación por nivel. Tienen que salir de primaria a ESBA, te hacen un examen en Excel. Claro que si no, si con los exámenes los aspectos importantes de uno de primaria que tienes que saber y no te los preparas, tienes que pasar al siguiente nivel. Porque el que pasa bien en todos los niveles, la selectividad otro de los puntos que la gente señala sobre la implementación del sistema LMD es el tema de material didáctico. Se cree que el nuevo sistema LMD no permite al alumno poder asistir sin material didáctico, porque ya no es un sistema antiguo donde el profesor venía a dictar las clases. No sé qué les parece, porque es otro de los problemas que se cree que está afectando actualmente. Y hay que también señalar que en este sistema parece que los alumnos ahora ven más asignaturas que en el sistema anterior. Es decir, algunos dicen que antes, por ejemplo, en el nivel secundario, los alumnos veían 7 asignaturas, por ejemplo, ahora ya son casi 12. Bien, en la misma línea se tiene que cumplir la programación. Según la experiencia que tengo en los diferentes centros que voy impartiendo, hay centros que tienen esa exigencia, que el niño debe comprar los materiales didácticos, a otros centros que el profesor tiene que buscar la vida, pero no tanto tiene mucho impacto sobre el rendimiento, porque si se encuentra que el niño no tiene el libro de lengua, el profe está obligado a navegar en cualquier océano para coger la información y luego a enseñar a los alumnos. Hay centros que lo aplican y otros no, pero no tanto tiene problema, porque el docente debe trabajar de día y noche para que el niño tenga. El sistema LMD, los profesores son los que más tienen que estar formados en el LMD. ¿Sí? Porque el sistema LMD, como lo he dicho antes, no es más, igual tiene cosas que podemos mejorar o adaptar a nosotros, pero es sobre todo que el alumno entienda y sea más de las clases que... Ok, vamos a volver con ese punto que acaba de tocar. Me gustaría saber lo que piensa Lorenzo. Bueno, yo creo que sí, es una de las debilidades que tiene el sistema educativo, pero hay que reconocer que el Ministerio está haciendo grandes esfuerzos para mejorar esa situación. Sí. Y hay que decir que material hay, hay material. El problema está en la utilización de este material. Sí. Partiendo de los mismos profesores y concluyendo en los alumnos. Porque el material didáctico se tiene que utilizar correctamente, como lo exige el mismo material. Porque hay exigencias dentro del libro a las que se tienen que cumplir. Si no se cumplen esas exigencias, no dará resultados positivos a lo que se estaría haciendo de la programación y la planificación escolar. Por tanto, material hay, y basándonos en la actualidad, esos jóvenes tienen oportunidades que nosotros en nuestras generaciones no tuvimos. Recuerdo que en la biblioteca de Carlos Luanga en Bata tenía 2 libros de matemáticas. Vaya. Yo fui uno de los que durmieron en las bibliotecas. Que tú tenías que llegar el primero, coger el libro y aislarte para que los demás no te molesten. Y esto es lo que a mí me pasó. Cogí el libro, me fui a la esquina y el bibliotecario, yo mismo me puse a dormir porque el estrés y todo el esfuerzo, me puse a dormir y el bibliotecario se olvidó de que había alguien en la biblioteca. Vaya. Sí. Porque en estos tiempos sí que se hablaba de falta material, no había tecnología. El 70% de nuestros alumnos tienen grandes teléfonos más que los nuestros. El internet está ahí, los libros del mismo ministerio están digitalizados. Sí, efectivamente, material hay. Material hay. El uso de este material es el problema. Y otro problema en relación a este es
la relación que establecemos con este material. Muchos de nosotros docentes minimizamos esos libros. Y ahí puede ser o es una de las características que traen resultados negativos con el tema que estamos tratando de la selectividad. Porque cuando el profesor ya utiliza Everest de España, no sé qué Bruño de España, en lengua ejemplo, olvidándose del lengua del Ministerio de Educación, con el cual la Comisión de la Selectividad va a evaluar. Creo que habrá un pequeño, si no, no quiero concretarlo, que a un pequeño desequilibrio. Sí. Y trae resbalos que conducen a los suspensos. Claro. Yo creo que los centros directivos, especialmente los directores de los centros, y sobre todo en el caso de secundaria, deben imponer a todos los profesores a utilizar el material nuestro. Pero simplemente es volver a redundar sobre ello, que material hay bastante. Me acuerdo que uno de esos programas que emitimos aquí hasta vimos cómo poner material en el contenedor. Hay bastante material para lo que es el objeto de la formación del estudiante. Pero te he estado diciendo que es necesario que los sistemas, y cuando adaptamos los sistemas, podamos también formar al personal tanto que estén adaptados al mismo sistema. Porque hay profesores que desgraciadamente no terminan de entender ellos mismos el sistema LMD. ¿Vale? Entonces, el sistema LMD del profesor sirve como acompañamiento, como adiestrador, tanto que aunque en casa, cuando el alumno está haciendo las investigaciones, tiene esa oportunidad de adiestrarle. ¿Entiendes? El problema no puede ser tanto la carencia de material, porque para formarse o para educarse, ¿qué necesitas? Información, y para conseguir información es libro o en las redes sociales. ¿Vale? Yo pienso que... Eso es lo que nos lleva al siguiente punto. Otro de los puntos que se señala es la falta de motivación en los mismos alumnos. Bien. Los alumnos no están motivados para estudiar. Bien, tal como lo he señalado anteriormente, que la familia nuestra, la familia africana, sobre todo de Guinea Ecuatorial, tenemos una familia muy amplia, en el sentido de que, aparte de los padres biológicos, solemos tener unos parientes que quizá mi padre no vive en Malabo y tengo que asistir en Malabo. ¿Con quién voy a vivir en Malabo? Con un tío X. Ahí estaré. Y la pregunta mía es, si mi tío vive en Malabo, ¿con quién vive? ¿Qué tipo de vida conlleva? A fin de que pueda coordinar con mi formación en las escuelas. Porque hay algunos niños que hacen lo siguiente: le dan de comer, te dan la habitación. En vez de someter a los estudios, ya hace doble vida. Y la pregunta suele ser, ¿eres alumno o también eres otro padre aquí en casa? No sé si me vas cogiendo. Sí. Por eso también suele influir en la formación educativa. Porque hay niños que después de clase se meten a otra vida. El padre duerme a las 8 y viene a las 12. Otros que también hacen lo siguiente: no tiene que comer, solo le dan un lugar para dormir, pero para desayunar muy bien no tiene que comer. Hace sus destajos, una vida un poco crítica, también tiene que ir a clase y esta presión. También hay que tocar ese punto muy interesante, porque el niño, por mucho que crece mucho, todavía es niño, tiene edad de estudiar, pero la pregunta es, ¿con quién vive? ¿Qué tipo de vida vive en su familia? ¿Vive con sus padres? ¿Vive con sus madres? ¿O vive con un tío que simplemente da de comer o le dan de alimentación? Eso también influye. Creo que, Nilo, este aspecto es muy importante en todos los sistemas educativos, no solamente el nuestro. Yo siempre digo a los chicos que el que valora lo que hace, lo hace valorar a su entorno. Quiere decir que nosotros mismos somos partícipes a que nuestros hijos tengan unas cualidades o no. ¿Por qué? Porque, como lo dice Ndemzoa, ¿cómo es posible que un padre a las 8 durmiendo, el hijo es el que entra a las 2 de la madrugada? Ocurre en la primera ocasión, en la segunda ocasión, y se convierte en una costumbre. Entonces deja de ser padre. Deja de ser padre.
Porque yo creo que la exigencia que nosotros damos contribuye al ánimo o al desánimo de ellos y de la forma que les tratamos y les hablamos. Hay padres que les escuchas hablando y dices, madre mía, que si se puede vivir de otra cosa. No es solamente los estudios los que dan la buena vida. Eso, el niño va mentalizando estas cosas. El mayorcito ya lo sabe. Sí. Los más pequeños lo van mentalizando y crecen con esta mentalidad. Y ahí, al comienzo de la intervención, decía familia, alumno y escuela. Sí. Sí. Nilo, hay casos que a nivel personal yo tengo que decir rotundamente no. No son ciertas que un determinado argumento no lo veo lógico que la gente piense que la falta de motivación pues, es lo que hace que los niños no estudien. Yo rotundamente no, es mentira. ¿Por qué te digo que es mentira? Porque yo pienso que si las condiciones para que la gente estudie y tenemos que compararlas, dado que en base a las condiciones estarán más motivado o menos motivado, y tenemos que comparar a las anteriores y las de ahora, los de ahora tienen 1000 razones para estar más motivados al estudio. ¿Por qué te lo digo? Mira, la gente salía de grandes distancias a pie para estudiar. La gente salía de pueblos para llegar a la cabecera provincial para entrar a un centro que tiene escuela superior. Actualmente nosotros aquí en la ciudad, el gobierno ha habilitado autobuses para lo que son los centros públicos. Constan de tienen autobuses, tienen facilidad en las redes, mínimamente las condiciones de vida han mejorado mucho para estos jóvenes. Te digo rotundamente no, es que no es un argumento que se puede decir que los niños no están motivados. ¿Por qué os lo digo? La motivación depende de cómo quieres, es un concepto emocional que se puede justificar o que se puede nutrir de acuerdo a qué vertiente pones en mente. Me explico. Sí. Si usted pone que no me voy a clase porque no hay pan en casa, conozco a gente que se ha ido a clase porque si no hay pan en casa, yo mismo tengo que conseguir el pan. El mismo cuchillo que usted coge para robar, agredir a alguien, es el mismo cuchillo que coge el otro niño para cortar hierba en el patio de alguien y ganarse el dinero. Entonces, motivaciones y razón para que estén más motivados a estudiar, hay varios. Primero, hay libros, como lo hemos mencionado aquí. En tema de transporte, bastante tema de transporte. Profesores, ya hay varios profesores, porque anteriormente ocurría también eso, que si estás mal con el profesor de matemáticas, es el que te imparte lengua, matemáticas, geografía. Por lo que yo recuerdo alguna vez, ¿no? Había veces que no quiero ir a clase porque voy a encontrar a la misma persona. Pero ahora es diferente, inclusive hasta la universidad. Si un profesor no le caes bien, si se puede decir así, en una determinada materia, esta misma materia la puedes recibir en la misma universidad, pero otro turno diferente. O sea, que se argumente que los niños no estudian porque no están motivados, la pregunta sería, ¿cuál es el motivo de su desmotivación? Tengo una experiencia. Quizá, bueno, lo que recuerdo de mi persona, la motivación es buena hacia un alumno. No hay una motivación económica, ni presentar una vida que no es suya, ni una vida compleja. Se puede motivar psicológicamente y físicamente. ¿En qué sentido? Cuando el niño viene a clase, le enseñas el significado de estudio. Mira, si estudias, esto es lo que vas a alcanzar. Es una motivación. Y no en el sentido que el niño viene en clase, nadie le hace seguimiento. También, un trimestre, el padre también puede motivar. ¿Qué hace? Seguimiento del alumno. Mi hijo, ¿cómo va? Y pasamos 40.000 horas y no vemos a un padre para hacer seguimiento. También se puede motivar en ese sentido. Seguimiento del alumno, también una motivación psicológica. Enseñarle por diálogo lo que significa la importancia de los estudios. ¿Quién les motiva, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de un joven delincuente? ¿Qué padre motiva a su niño a robar, por ejemplo? ¿Qué motivación tiene cuando se hacen ese tipo de actos? Necesita la motivación para estudiar. No, por eso decía que hay una diferencia de motivación, ¿no? Porque hay tutores que hacen, a ver, ¿qué digo yo? El seguimiento. Un seguimiento, enseñarle el significado de los estudios, enseñar la vida real de lo que hay. Porque hay padres que, una vez que han hecho la matrícula, todo se queda en silencio. Ya no nada del niño. Y el niño, si tiene una moral baja, se pierde. Porque toda la gente no son iguales, ¿no? Porque hay memoria a corto plazo y otra que, si tú no hablas todos los días, el niño se pierde. Por eso,
Yo creo que ese tema de motivación debe concluirse con el tema de dar valores. Yo creo que nosotros lo que debemos hacer no es tanto motivarles o no, sino darles valores para que uno en cada actuación que quiera hacer sepa que si hago esto tendré tales resultados, si no hago esto tendré tales resultados. Porque yo creo que es lo más importante para cualquier ser vivo, tener el razonamiento claro de sus actuaciones. Es importante esto. Vale, vamos a ir concluyendo. Me gustaría, hemos señalado algunos puntos que creemos que pueden estar afectando a nuestro sistema educativo y conllevar a este bajo rendimiento académico. Me gustaría algunas conclusiones de todo lo que hemos tocado desde tu punto de vista. ¿Qué crees que hay que hacer? Bien, vaya, don Nilo, ¿qué puedo decir yo? Entonces voy a empezar diciendo que primeramente ser docente es un trabajo misericordioso, un trabajo divino, porque Jesucristo fue un maestro. Cualquier tipo de docente debe tener un espíritu de amor, paciencia y honestidad. Cuando queremos reclamar un poco de inferiorización, eso viene como algo secundario, que adelantemos de la función de ser hijo de Dios. Gentes tranquilas, gente con amor, porque trabajamos con las mentes pensantes. Pero no solamente vamos a atacar a los docentes, también vamos a atacar al seno familiar, también el mismo alumno como sujeto de la formación o de la educación. Okay. Bueno, yo diría que la mejora del bajo rendimiento, yo creo que debe ser volver a entablar la relación entre familia y escuela. Porque en parte muchos de nosotros, me incluyo como tutor, como padre, estamos perdiendo la veracidad de los hechos. Pensamos que los profesores o el centro es el que tiene que hacerlo todo. Es un error. Debemos entablar la relación entre familia y escuela para que el objetivo nuestro en las dos partes es la mejora del alumno. Danilo, es importante resaltar aquí que hablar del tema de la educación es un tema muy importante, dado que depende el país depende de los jóvenes, y si estamos empezando a contar con un país con jóvenes que no rinden, caso que yo sigo poniendo entre comillas por el tipo de medición de esta rendición, es un tema que se tiene que tener con mucha consideración. Mi recomendación es, en principio, cuando el problema ya afecta a mucha gente en la sociedad, se vuelve un problema político. Y al ser ya un problema político, yo pienso que el gobierno tiene que tomar más cartas al asunto, ser más exigente, como lo está haciendo y está mejorando los demás departamentos ministeriales. Yo creo que el sector educativo, no digo que no se esté haciendo bien el trabajo, necesita más, se tiene que hacer más, la rigurosidad en lo que es el sector educativo tiene que partir del gobierno. Tanto que si se tiene que hacer seguimientos, si se tiene que inclusive crear una comisión para hacerle seguimientos a los centros educativos, que se haga, independientemente que sean públicos o privados. Y aquellos que no llegan a la consecución del objetivo, se le toman medidas drásticas. Porque los demás ministerios, mira, por sanidad se está mejorando muchísimo la sanidad, están mejorando otros factores en el gobierno, pero ¿por qué? Porque se ha llevado lo que es el control, el seguimiento y la mano dura en esas esferas. Algunas lagunas hay un poco igual, pero en gran medida se ha mejorado mucho. Entonces, mis recomendaciones, me gustaría que el gobierno tome más carta al asunto y que cree una comisión de seguimientos para todo lo que son centros educativos, ya sea independientes o centros públicos, porque se trata de una nación, se trata de una juventud. No hemos hablado aquí de los efectos que se crean en los jóvenes que suspenden la selectividad, ¿entiendes? Ellos sufren como jóvenes de este país, y igual no son los consecuentes de ese hecho, igual
porque no han tenido una formación de base bien sólida, no pueden aprobar la selectividad. Y la gente que le toca arreglar esto es como lo suelen hacer el gobierno de la República siempre. Ellos tienen que tomar más cartas al asunto, poner más rigurosidad en relación al tema de la educación, porque ellos son nuestros conductores, solo ellos pueden solucionarlo. Ya el resto les acompañarán queriendo o no, pero lo van a hacer. Ellos sí toman medidas. Sí. Bueno, chicos, ha sido un placer contar con vuestra presencia. También todos esos puntos que han ido señalando, de verdad esperemos que haya resultados positivos para que ese tema de bajo rendimiento académico pueda ser algo de pasado en lo sucesivo. Bueno, espero volver a tenerles próximamente. Esperemos la invitación, esperamos disponibles siempre. Audiencia, esto ha sido todo en la jornada de hoy. Después de estos puntos, nos despedimos dejándoles ya con la programación de Asonga Televisión. Nos vemos en la próxima cita. Adiós.